Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral, a la semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión estaremos platicando de un tema sin duda interesante. ¿Qué pasó con la izquierda después de las jornadas de estas que vivimos el pasado 7 de junio? Está con nosotros y le aprecio mucho Farid Barquet, profesor de Derecho del ITAM y de la UNAM, a quien saludo con mucho gusto como siempre. Farid, bienvenido una vez más. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ti, Guadalupe. Oye, ¿y qué pasó con la izquierda entonces? ¿Cómo quedaron las cosas? Bueno, pues sin duda fue esta una elección que arrojó resultados inéditos para la izquierda, sobre todo en el Distrito Federal, que desde la reforma política que tuvo lugar en 1996 y que permitió que desde 1997 haya elecciones en la capital del país, pues un partido había sido el predominante tanto en la Asamblea Legislativa como en las jefaturas delegacionales. Y ese mapa, digamos, prácticamente monocolor o con un claro predominio de un solo partido, pues se ha visto radicalmente modificado a raíz de las votaciones del pasado 7 de junio, ¿no? Ahora, ¿tenemos dos izquierdas o la izquierda es la misma? ¿O cómo vemos ahora a la izquierda con Morena, Movimiento Ciudadano, pero también el PRD? Yo creo que izquierdas, cuando se habla de la izquierda, yo he sostenido, junto con mucha gente, o más bien he seguido el pensamiento de muchos analistas que sostienen que no se puede hablar de izquierda en singular. Siempre hay que hablar de izquierdas, inclusive no solo de que haya una pluralidad de izquierdas partidistas, sino inclusive de izquierdas que deciden no participar del juego electoral. La izquierda es un archipiélago de cosmovisiones, de visiones de país, de diagnósticos de la realidad nacional. Y en este caso yo lo que creo es que aún antes del 7 de junio ya había varias izquierdas. Lo que acontece ahora, y quizá es el dato más significativo, es que un partido de reciente registro obtiene un porcentaje de votación inédito en la historia de México, es decir, no solo libra el umbral de votación necesario para conservar su registro, sino que obtiene posiciones muy relevantes y una alta votación, inclusive a nivel nacional. Es una formación política nueva, sí, pero es un dato conocido que quien lo encabeza y quien lo lidera es un personaje de la izquierda nacional desde hace décadas. Es decir, ha sido jefe de gobierno en la capital del país, fue líder nacional del partido más asentado de la izquierda nacional, como es el PRD, que tiene poco más de un cuarto de siglo de existencia. Es decir, creo que esto de que hay ahora una diáspora de la izquierda que antes no había, me parece que no es así. Me parece que siempre ha habido una pluralidad al interior de la propia izquierda. Oye, el caso, nos dices, de Morena, pues fue muy impresionante porque se posiciona de la noche a la mañana en un lugar muy bueno aquí en el Distrito Federal, gana un montón de delegaciones, gana la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, bueno, la mayoría. Pero ¿cómo ves al PRD? ¿En qué papel queda el PRD? ¿Cómo queda? ¿Queda atropellado? Bueno, sin duda sufren una merma considerable en el caso del Distrito Federal y también a nivel nacional. Por ejemplo, pierden la gobernatura de un estado como Guerrero, ¿no? Todos sabemos los episodios recientes que han ocurrido en la entidad, donde personajes postulados por ese partido se han visto involucrados en hechos quizá de los más cruentos que se recuerden en la historia del país. Obtienen, por otro lado, una victoria en un estado que habían ganado, como es el caso de Michoacán, aunque se sabe que también ahí pues el desprestigio de sus predecesores del Partido Revolucionario Institucional pues puede haber sido un factor. Me parece que sí sufre el PRD una pérdida importante. Simplemente de tener 14 de las 16 delegaciones, hoy, con independencia del resultado de las impugnaciones que eventualmente se desahoguen, contarán solo con 6. Es decir, estamos hablando de una disminución inferior al 50%. Por otro lado, como bien apuntabas, el jefe de gobierno de la capital no tendrá una mayoría en la Asamblea Legislativa. Y esto es particularmente importante. En primer lugar, porque
desde que el jefe de gobierno es electo, es decir, desde 1997, que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas fue el primer jefe de gobierno de la ciudad, todos los jefes de gobierno habían contado con un apoyo congresual, con un apoyo en la asamblea suficiente como para hacer prosperar sus iniciativas. Hoy, como tú bien apuntabas, es un escenario no solo distinto, sino radicalmente distinto. Es decir, lo que antes era una mayoría que tenían dada y que se contaba con ello para maniobrar gubernamentalmente, hoy tendrá que echar mano tanto el PRD como el gobierno emanado de ese partido tendrá que echar mano de las artes de la política para que ahora, en ausencia de mayorías, poderlas construir con las otras fuerzas políticas. Ahora es cuando tendrán que buscar los acuerdos, tendrán que transigir en algunas posiciones, tendrán que escuchar posturas alternativas para eventualmente poder hahacer prosperar el programa de gobierno que vienen anunciando desde hace un trienio. ¿Necesitamos los partidos de oposición, necesitamos las izquierdas? Sí, yo creo que en cualquier democracia es sano que exista no solo pluralidad de opiniones, sino sobre todo un sector que apueste decididamente por la igualdad. A ver, cuando la ciencia política se pregunta qué es la izquierda, es una pregunta que ha dado lugar a una amplia literatura y desde luego que no hay ningún acuerdo sobre qué significa, qué se quiere decir con izquierda, cuál es el contorno de significación de la expresión. A ver, yo me quedo con la idea del filósofo italiano Norberto Bobbio, de que el signo distintivo de cualquier posición de izquierda es poner el acento en la igualdad. Es decir, mientras por oposición la derecha sería más bien defensora de derechos de libertad, como los derechos de libertad privada, por ejemplo, la izquierda siempre pone el acento en la necesidad de abreviar las desigualdades sociales, de que haya un acceso a mayores y mejores oportunidades del grueso de la población. Entonces, que existan sectores comprometidos con este ideario igualitarista, a mí me parece que no solo es sano para la democracia, sino necesario para la convivencia y la justicia social. Es decir, que la izquierda o las izquierdas representan equilibrio político. Sí, sí representa un equilibrio político porque, a ver, a pesar, por ejemplo, de que en la Cámara de Diputados el partido gobernante y los partidos coaligados o con los que ha mostrado tener una alianza parlamentaria le van a dar una mayoría al presidente de la República que no se había visto desde las elecciones intermedias de 1991, es decir, a la mitad del sexenio de Carlos Salinas, lo cierto es que también necesitarán tener interlocución con otras fuerzas políticas, sobre todo a nivel de gubernaturas, desde luego también a nivel de presidencias municipales y, ¿por qué no?, pues también si uno suma los partidos que se asumen o se ostentan como de izquierda, sumados, la representación que alcanzan los convertiría en segunda fuerza política nacional, inclusive por encima del partido identificado tradicionalmente como de derechas, que sería el PAN. Creo que sí, efectivamente son por ese lado un contrapeso político, pero me parece que no un contrapeso como lo fueron, por ejemplo, tras la elección del 2012, ¿no?, donde fueron segundo lugar en la Cámara de Diputados, o como lo eran recientemente. Es decir, ahí esa disminución que tú apuntabas, ese contraste, esa disminución se hace más patente, ¿no? Ahora, nos decías de Morena, nos hablas del PRD. ¿Qué pasó con Movimiento Ciudadano y con el PT? A ver, a mí lo que me preocupa es que cuando hablamos de izquierda o de partidos de izquierda, parece que ya no resulta muy difícil encontrar diferencias, ya no digamos diferencias sustantivas, inclusive matices ideológicos o programáticos entre ellos. Parece que se trata nada más de un archipiélago de siglas que lo único que buscan son posiciones de poder. A ver, yo entiendo que la política es la búsqueda del poder, pero me parece que el hecho de que sea difícil diferenciar o distinguir entre el discurso y la propuesta de unos y de otros
ese es un dato que creo que debiera llevar a la reflexión a esos partidos, de que está, me parece, bastante difuminado su ideario y sobre todo sus respuestas y sus propuestas de cara a los problemas más acuciantes del país. En el caso de Movimiento Ciudadano, pues si no con creces, sí al menos arriba de un punto porcentual de lo que exige la legislación, de 3%, o sea, arriba de 4%, lograron obtener esa votación. Y creo que está muy focalizado los estados de la República donde tienen una representación considerable. En el caso del Partido del Trabajo, pues es un partido que igual que Movimiento Ciudadano, otrora Convergencia, pues se habían montado en una coalición con el PRD inveteradamente prácticamente desde el año 2000. Y ahora, bajo la modalidad de las llamadas candidaturas comunes, es decir, al aparecer los logotipos diferenciados en la boleta, pues ya no les resultó tan fácil, valga la expresión, montarse en los adeptos del partido principal para conservar su registro y pues al parecer no van a alcanzar el 3% de votación exigido, aunque está pendiente de resolverse tanto por la autoridad administrativa como por la autoridad jurisdiccional en su momento, si efectivamente logran rebasar ese porcentaje de votos o no. ¿Cuáles dirías tú que son los puntos importantes que tienen que revisarse en la izquierda? ¿Cuál es el futuro de la izquierda para lo que se viene? Pensemos en el corto plazo, pensemos en 2018. Primero, creo que la izquierda tiene que constituirse como una auténtica alternativa. Me parece que se ha diluido, se ha difuminado en buena medida su propuesta programática. Me parece que ha estado ausente de debates importantes. Pienso sobre todo en las reformas, por ejemplo, en la reforma laboral, en la reforma energética, donde más allá de algunos proclamas o de algunas declaraciones aisladas, me parece que no lograron articular un discurso alternativo. En consecuencia, tampoco lograron generar una movilización, más allá de si uno comparte o no esas visiones, que efectivamente funjan como un contrapeso y la ciudadanía cuente con alternativas. Me parece que el futuro de la izquierda, si quiere ser promisorio, tiene que pasar por la autocrítica. Creo que en buena medida parte del precio que pagaron en la elección del pasado 7 de junio tiene que ver con el desgaste que genera ser gobierno. Es decir, volviendo al ejemplo de la capital del país, pues desde 1997 gobiernan la ciudad, son prácticamente 2 décadas. Eso desde luego que genera un desgaste y eso tiene que obligar a recomponer las cosas. Y desde luego también me parece que deben revisar por qué una parte del electorado no los ve como una opción diferenciada de las demás. Me parece que la izquierda tiene que reconocer que en aras de la supuesta eficacia electoral ha incurrido en prácticas clientelares que cuando eran oposición no solo criticaron, sino que eran a las que abiertamente se oponían y era una de sus principales banderas de crítica al entonces partido hegemónico que era el Partido Revolucionario Institucional. Me parece que si conjugan por un lado una autocrítica del presente y hay un rescate de algunos principios o valores originarios, pues pueden reformularse y de cara al 2018, de cara a una nueva elección, pues de ese aprendizaje presentarse como una opción más atractiva para el electorado. Fíjate que platicaba con Martí Batres de Morena y me decía, bueno, es que el PRD se ha convertido en un apéndice del PRI, no son oposición, pero tú decías hace unos momentos, hay que ser autocríticos, ¿no? Yo creo que, a ver, en este caso, quien tú mencionas, Martí Batres, es el líder nacional de un partido de reciente creación que ha refrendado su registro, que es un exmilitante de ese partido y que pues sin duda le hubiera gustado que el partido en el que militó históricamente pues hubiera tenido una posición más frontal frente a algunas iniciativas gubernamentales que ellos no comparten. Pero es lógico que en las campañas o en el periodo post-campañas, donde todavía está
digamos, fresca la contienda, las cenizas de la contienda todavía no terminan de extinguirse, pues es natural que haya este tipo de calificativos. Yo creo que hablar de que los partidos que participaron del Pacto por México son uno solo, me parece que es incurrir en un exceso. Es decir, a ver, parte de la política parlamentaria es la búsqueda de consensos, y que haya coincidencias no quiere decir que se mimeticen en automático las fuerzas políticas. Me parece que esos dichos pueden ser, desde luego son comprensibles en la reyerta, en la disputa política, pero me parece que eso no vuelve al partido más antiguo de la izquierda mexicana, digamos, como tú le dijiste, un apéndice o un satélite del partido gubernamental, porque en muchas ocasiones la oposición también tiene que acompañar decisiones gubernamentales para hacer prosperar las propias. Claro. Eso es la política parlamentaria y eso es la política democrática, y a eso es lo que nos vamos a enfrentar en un escenario federal, sí con mayorías, pero donde también hay una presencia no marginal de las minorías, en el caso del Distrito Federal, donde hay un escenario inusitado, y sobre todo en el caso de los candidatos independientes, porque ellos, por definición, al no ir respaldados por un partido político, no cuentan con representación en los congresos y tendrán que construir esos consensos con presidentes municipales, con diputados, a partir, como decía hace unos minutos, pues de las artes de la política, ¿no? ¿Qué tan grave o qué tan difícil será para Morena, por ejemplo, hablando de las izquierdas de estos partidos, el no ir en alianza con algunos otros? Por ejemplo, platicando con Martí Batres, me decía que no van ellos a tener ninguna coalición, no van a tener ellos prácticamente nada que ver con el PRD. Es decir, si Morena tiene una propuesta, Morena va solo. ¿Qué riesgos hay dentro de la izquierda de no formar alianzas? Me parece que un dicho así, inmediatamente después de las elecciones, es entendible. Después de que ellos han enarbolado un discurso diferenciador respecto al PRD, pues resulta que al día siguiente de la elección dicen ahora nos volvemos a tomar las manos, parecería engaño. Máxime que además pues les fue bien en la votación. Sí. Entonces claro que van a hacer valer pues su nueva condición de mayoría. Lo que yo quiero ver es hacernos esta pregunta en pasado. Como alguna vez escuché decir al maestro José Woldenberg, en política es mejor ser historiador que profeta. Yo creo que a final de cuentas, más allá de que cuentan con una representación considerable y mayoritaria en la Cámara, necesitarán forzosamente llegar a acuerdos. Sí. El gobierno central sigue siendo de un color político distinto. Me parece que para una fuerza, es una fuerza política nueva, sí, pero es una fuerza política que tiene experiencia de gobierno también. Muchos de los integrantes, los jefes delegacionarios que fueron postulados por Morena han sido gobernadores de esos estados, como el caso de Ricardo Monreal, o han participado de la administración pública local, como el caso de Claudia Sheinbaum, por ejemplo. Es decir, no son neófitos de la política, y menos de la política de la capital, y me parece que eventualmente tendrán que construir acuerdos, aunque en este momento digan que se van a manejar de manera absolutamente independiente. Sobre todo cuando escuchamos, por ejemplo, argumentos como el del PAN, el del líder nacional del PAN, Gustavo Madero, que dice, bueno, nosotros ya nos dimos cuenta que no podemos ir solos, tuvimos una alianza con el Verde, nos fue muy bien hace algunos años, y el PRI que dice, bueno, pues nosotros vamos a seguir haciendo nuestras alianzas, ¿no? Y no podemos pensar en una izquierda que no quiera, pues, conformar ese tipo de liderazgos y de alianzas y de comuniones, porque si no la izquierda, ¿tú crees que se pueda debilitar? Yo creo que sí, yo creo que... bueno, ya está debilitada, ¿no? Bueno, electoralmente sí, pero creo que si ha habido una tradición inveterada en la izquierda es la tendencia a la dispersión. Eso antes inclusive de que existiera el sistema de partidos en México. Aun cuando los partidos de izquierda estaban ilegalizados en el país, había un partido comunista, había facciones maoístas, otras trotskistas, otras que eran tildadas de reformistas. Es decir, siempre ha sido un archipiélago
que me parece que en los pocos momentos en los que ha tenido eficacia electoral es porque ha entendido el valor de la unidad en política. Me parece que más allá de los filias o fobias que le despierten a uno las distintas siglas políticas, creo que si algo hay que reconocerle al Partido Revolucionario Institucional es que han entendido el valor de la unidad y que eso les permitió no matarse unos a otros después de haber perdido el poder tras 71 años de detentarlo, y con paciencia 12 años después lo recuperaron. Me parece que si la izquierda no entiende estas lecciones históricas y reproduce inercialmente este comportamiento tendiente a la dispersión, pues lo único que va a hacer es agravar estos descalabros electorales como el que estamos comentando. Oye, en el caso de la conformación de los cuadros, también ahí se menciona que la izquierda debe tener o debe presentar mejores cuadros para que sean mucho más atractivos. ¿Ahí tú estás de acuerdo? Yo creo que eso atraviesa a todos los partidos políticos. Si esa crítica se le formula a la izquierda, me parece que hay que hacérsela a todos. Creo que parte del desencanto ciudadano que estas elecciones no desmienten, es decir, aun cuando haya repuntado la participación, no es un repunte significativo para elecciones intermedias. Me parece que la emergencia y los triunfos electorales de los candidatos independientes son la manifestación más clara de inconformidad con la clase política y con la advertencia ciudadana de que los cuadros políticos no están a la altura de los problemas. Me parece que la falta de profesionalismo, la falta de seriedad, muchas veces la falta de trayectorias o a veces el exceso de trayectorias pero sin resultados. Es decir, todos esos diferentes perfiles que encontramos en todos los partidos políticos no están siendo de la simpatía de la gente. Me parece que la mala marcha de la vida nacional en muchos aspectos pasa porque la clase política, no solo entendida como las personas que ocupan cargos de elección popular, sino como los que ocupan posiciones en las administraciones públicas, carecen de experiencia. Me parece que parten a veces de diagnósticos de los problemas francamente equivocados, por no hablar, desafortunadamente, pues, de prácticas deshonestas o faltas de probidad. Y quisiera nada más, por último, contestar algo de la pregunta anterior que me habías hecho, Guadalupe. Me parece que hay que distinguir entre las alianzas electorales y las alianzas parlamentarias y de gobierno. Es decir, una cosa es decidir ir en coalición, ¿sí?, a una elección, a una votación, y otra es, después de esa votación, construir y tejer alianzas para conformar bloques dentro del Congreso. Me parece que son momentos distintos. A ver, tú mencionabas el Partido de Acción Nacional, que después de haberse aliado con el Verde en el 2000, no ha vuelto a aliarse con ningún otro. Pero eso no quiere decir que no haya participado de alianzas parlamentarias. Tan es así que fue parte del Pacto por México. Es decir, me parece que a veces, después de los procesos electorales, hay que dejar que se apague el fuego de la contienda y empezar a construir esos puentes de comunicación que lleven eventualmente a elaborar una agenda que se traduzca en toma de decisiones y en el giro de muchas políticas públicas que le urgen al país. ¿Tú crees que este sería el gran reto de la izquierda, el que ya una vez que se calmen estas cuestiones postelectorales se sienten y empiecen a gobernar de una manera conjunta? Pues yo creo que sí, en primer lugar, por el buen gobierno en general, es decir, que haya un gobierno funcional, que haya un gobierno que pueda hacer prosperar iniciativas, que haya un gobierno funcionando, pues siempre será plausible para la sociedad. Pero reitero, hasta por una cuestión de cálculo, ya no solo por su cometido como partidos políticos que están llamados a cumplir de ser vehículo para el acceso de los ciudadanos al poder público y para el ejercicio del gobierno, sino simplemente para su propia sobrevivencia política. Es decir, si no leen bien los datos y si no extraen lecciones
de la historia reciente, porque me parece que este descalabro se viene cocinando de tiempo atrás, no es por generación espontánea. Me parece que si no hacen este examen, pues entonces el panorama será aún más crítico en futuros procesos. Hablabas de este pacto por México en el que también participó el PRD, por ejemplo, y Morena está muy enojado con estas cuestiones de haber hecho un pacto, pero ¿es la manera de gobernar? Me parece que el Pacto por México tuvo el defecto de darle la espalda a los liderazgos parlamentarios y ser nada más un cónclave de dirigentes partidistas. Me parece que en eso la cuestión terminológica, el nombre de Pacto por México, es un nombre demasiado grande para lo que terminó siendo. Es decir, volviendo a hacer una analogía, como alguna vez ya lo hice aquí en este programa, si pensamos en los pactos de la Moncloa, de la transición a la democracia en España, pues ese era un auténtico pacto nacional. Me parece que presentar una agenda de reformas específicas, por más que toquen sectores estratégicos, como si eso fuera una auténtica reforma del Estado, me parece que es un abuso del lenguaje. En el caso, el partido, el Movimiento Regeneración Nacional, ha mostrado una inconformidad con esa agenda que el Pacto por México se trazó. Lo único que no puedo entender es cómo, cuando se necesita hacer prosperar iniciativas en un parlamento, cómo se puede gobernar si no sumas votos de tus adversarios. Es decir, no se puede satanizar las alianzas, no se pueden satanizar los pactos. Me parece que no. A ver, me parece que ahí hay un abuso de los principios. A ver, tener comunicación, tener entendimiento con los adversarios no es un acto de traición. Al contrario, puede haber un acto de condescendencia. Me parece que también en eso estriba la riqueza de la democracia, en la posibilidad de la deliberación, ¿sí? Y sobre todo cuando la aritmética no te favorece del todo, pues si tú quieres hacer avanzar tu ideario, no veo otra manera de hacerlo más que sumando a quienes en principio no están adscritos a tu instituto político. Muy bien. Farid, pues ha sido como siempre un privilegio poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Al contrario, gusto es para mí y agradezco como siempre la invitación. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado en Justicia Electoral a la semana. En nombre de todo este equipo, agradezco el favor de su atención, le deseo que la pase muy bien y nos vemos la próxima. Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Esto es Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se analizan los temas político-electorales más relevantes de nuestro país. En cada emisión, la opinión calificada y reconocida de especialistas en la materia. Porque la política es negociación, la política es diálogo. Vemos que los legisladores hacen muy buenas leyes, pero hágase la ley en las mulas de mi compadre, ¿no? Ya dejamos esa forma tradicional que estudiamos en la escuela de la pirámide que enseñan a decir la Constitución es la norma suprema. Sin duda, hoy por hoy los ciudadanos pues ya están protegidos y tienen derecho a participar de forma independiente. La justicia electoral al alcance de todas y todos. Soy Guadalupe Juárez y lo invito a que nos siga a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver.